6. Muy bien. El primer punto lo vemos en el versículo 16. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y la primera palabra que vamos a guardarnos en esta noche es la palabra caminar. Cuando habla de andar en el Espíritu es caminar en el Espíritu. Tiene que ver con un andar diario. Tiene que ver con la constancia, con la conducta, con mi relación con Dios. No es algo de pasajero, momentáneo, de un tiempo simplemente. Es de la vida cristiana, desde el momento en que recibimos a Cristo hasta que Él nos venga a buscar o hasta que nos toque partir. Es un caminar, un constante. Por eso dice, andad en el Espíritu. Todo el día, todo momento, en todo tiempo. Es algo constante. Tiene que ver con lo que se ve muchas veces en los primeros pasos del discipulado, ¿no? Que se suele hacer, que hacemos acá en la iglesia. Tiene que ver con la oración, con la lectura de la Biblia, con la comunión con los hermanos, con la comunión con Dios. Es ese gráfico que vemos en los discipulados, ¿no? La flecha, la que va para arriba es, bueno, yo le hablo a Dios. La que viene para abajo, Dios me habla a mí. Y la que va para los costados es la comunión que tengo con los hermanos. Ese andar en el Espíritu es esta vida en comunión. Y es lo primero que Pablo nos enseña en esta noche y nos alienta a andar en el Espíritu, guiados por el Espíritu Santo. Miren, acá hay una palabra, ahí en el versículo 16 dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Esa palabra, deseos, tiene que ver con una palabra un poco complicada de pronunciar, que la vemos en algunos versículos de la Biblia, que es la palabra concupiscencia. Y es un deseo desenfrenado hacia lo malo, hacia lo prohibido. Por eso dice, no alimentes la carne, dice Pablo. Ese deseo que tenemos naturalmente hacia lo malo. Hay una palabra también, así como está el deseo hacia lo malo, en la Biblia también aparece el deseo hacia las cosas buenas. Por ejemplo, en Lucas capítulo 22, versículo 15, cuando el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, se reúne con los discípulos en la última cena y dice, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua? Hay un deseo en nuestro interior, así como está la lucha entre la carne y el espíritu, el deseo hacia lo malo y el deseo hacia lo bueno. Y Pablo nos anima, este primer punto es encaminar en el espíritu. Y esto significa, es una actitud, el caminar y el andar voluntaria, no forzada. Significa voluntariamente dejo que el Espíritu Santo me guíe. Y volvemos atrás en los capítulos anteriores de Gálatas, que hablábamos de la ley y hablábamos de la fe. ¿Se acuerdan que hablábamos del esclavo, del pecado? Bueno, el esclavo hacía las cosas forzosamente, por obligación, porque lo tenía que hacer, porque tenía un amo, un señor. Pero sin embargo el hijo, si nosotros somos hijos de Dios, voluntariamente somos guiados por el Espíritu Santo. El primer punto que vamos a ver en esta noche que nos queda ahí, como arranca acá en Gálatas 16, andar o caminar en el Espíritu. Pero seguimos, miren, sigue el pasaje en el versículo 17 y acá va al centro, ¿no? del tema, del problema. Dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y acá la segunda palabra y el segundo punto que vemos en el pasaje es un conflicto. La primera palabra nos habla de caminar. La segunda palabra es un conflicto, una lucha entre el espíritu y la carne. Porque el deseo de la carne, que decíamos recién, es en contra del espíritu y el del espíritu es contra la carne. Una lucha interna que todo el tiempo tenemos en nuestro interior. ¿Quién no tuvo luchas en esta semana? Levante la mano. En este día, levante la mano. En el año que pasó, levante la mano. Pero estas son luchas internas. Están dentro nuestro.
Aquellos que hemos recibido a Cristo tenemos el Espíritu Santo y no podemos evitar ese conflicto que nos dice Pablo. Y es un conflicto que en la palabra de Dios desde el principio de la Biblia lo vemos representados en distintas figuras. Ya en el principio había dos personas que marcaron el rumbo de la historia hasta hoy, que son Isaac e Ismael, ¿se acuerdan? Los hijos de Abraham. Isaac, el hijo de Sara. Ismael, el hijo de Agar. Y a partir de esos dos hombres de la antigüedad, desciende el gran conflicto hoy que representa esta lucha entre el espíritu y la carne. Es el gran problema político religioso del mundo, ¿no? La lucha entre los judíos o la creencia judía cristiana y el Islam. Aquellos, los árabes, ¿no? Los musulmanes. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el primero de los hijos de Abraham fue Ismael. Por lo tanto, si es el primogénito, es el hijo de la promesa. Pero sin embargo, la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham que era Isaac el elegido y que ese era el hijo de la promesa. Y bueno, y ahí está el conflicto. Y esto representa esta lucha interna que tenemos nosotros, la lucha entre el espíritu y la carne. Pablo desarrolla mucho más esto en Romanos capítulo 7 y capítulo 8. En esos dos capítulos va mucho más profundo en esta lucha interna que tenemos. Por ejemplo, dice ahí en Romanos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Es una batalla y una lucha que está ¿en dónde? En nuestra mente. Acá yo los veo a todos, pero no sé lo que están pensando. No sé lo que sienten. No sé las preocupaciones que están en la cabeza de ustedes. Ustedes no saben lo que estoy pensando yo. O qué hay en mi cabeza. Porque esa lucha ya está en la mente de cada uno. Y dice Pablo también, porque el ocuparse, en Romanos, ¿no? Donde profundiza, Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Dos palabras sobre esta lucha, este conflicto. Dos cosas que tenemos que pensar. ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué llena nuestra mente? ¿Y en qué cosas nos estamos ocupando? Porque Pablo dice que el ocuparse de la carne es muerte. Quiere decir que le dedicamos tiempo, le dedicamos recursos, le dedicamos nuestra vida a ocuparnos en esas cosas que llevan o que son muerte. Son cosas que no tienen valor eterno. Son cosas buenas, pero que no tienen la bendición espiritual. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Así de claro es Pablo, ¿no? Cuando desarrolla, y tenemos que pensar, hermanos, en esta noche, si estoy preocupado, si hay cosas en mi mente, esta lucha, no tengo paz, bueno, tendremos que seguir el consejo de Pablo y, decía el punto 1, que caminar en el Espíritu. La lucha está, el conflicto está, pero tenemos que examinarnos en esta noche interiormente los pensamientos y las cosas en las que nos ocupamos. ¿A dónde están enfocados en nuestra vida? Según donde estén enfocados, si en las cosas espirituales o en las cosas de la carne, así va a ser nuestro caminar con Dios. El espíritu y la carne tienen diferentes deseos, por eso hay un conflicto, ¿no? Son deseos opuestos. En la palabra de Dios también esto se grafica muchas veces, por ejemplo, con la oveja, que es un animal limpio, que trata de evitar la suciedad del barro, y con los cerdos que buscan estar en el barro, en la suciedad. Bueno, son dos figuras que están a lo largo de la Biblia y que representan esta lucha, ¿no? Como Ismael, como Isaac. Nosotros, hermanos, por nuestra propia voluntad, dice la palabra de Dios, no podemos vencer a la carne. Aunque pongamos nuestro empeño, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, no podemos por nuestra propia fuerza vencer. Si no lo hacemos sometidos
a la guía de Dios, que el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude a vencer. Dice, porque estos se oponen en uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis, dice la palabra de Dios. Aunque querramos, solos no podemos, necesitamos de la ayuda del Señor. Lo dice Pablo también en Romanos, porque hago lo que no entiendo, pues hago lo que no quiero, lo que aborrezco eso hago, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Dice Pablo en Romanos capítulo 7. Una lucha constante, un conflicto permanente que tenemos que trabajar en nuestra vida. El primer punto era, con C, era caminar en el Espíritu. El segundo es un conflicto entre la carne y el Espíritu, nos plantea acá Pablo. El tercer punto, seguimos en la lectura, vamos al versículo 18. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y empieza una lista, un listado de pecados que tenemos que pensar, y Pablo nos dice tenemos que crucificar la carne. El tercer punto, crucificar. Desde el versículo 16 al 18 empieza un listado de lo que llamamos, o la palabra de Dios llama, las obras de la carne. Es el listado que leímos acá, ¿no? Pero también hay listados similares a estos en, por ejemplo, Romanos capítulo 1, versículo 29 al 31. Nos da una lista de obras de la carne. Miren lo que dice Romanos 1, 29, 31. Si quiere, Mica lo busca, yo lo voy a leer. Voy a mencionar los pecados que se nombran, ¿no? En Romanos, un listado similar, versículo 1, 29 a 31, habla de injusticia, homicidios, contiendas, perversidad, avaricias, maldad, personas llenas de envidia, fornicación, engaños, murmuradores, detractores, aborrecedores de, no me entiendo la letra acá, soberbios, altivos, desobedientes a los padres. Es otro listado aparte del de Gálatas, ¿eh? Y el que más me llamó la atención, uno que dice, inventores de males. Romanos, el capítulo 29 al 31. Inventores de males. Lo busqué un poco más profundo, ¿qué significa esto? Son personas que descubren nuevas formas de hacer maldades o nuevas formas de hacer daño. Esas son las obras de la carne. Otro listado similar, así como está en Gálatas, así como está en Romanos, está en 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 9 y 10. Ahí nos da algunos pecados. Miren, dice parricidas. ¿Qué es un parricida? El que mata a matricidas, el que mata a homicidas, bueno, el que mata a cualquier persona. Sodomitas, que son varones que se acuestan con otro varón. Secuestrador, etc. Y en estos tres pasajes y algunos más hay una larga lista, casi interminable, de las obras de la carne. Son las cosas con las que luchamos cada día. Y dentro de este listado, seguramente nosotros estamos ahí y escuchamos y cosas en que nosotros estamos peleando cada día. Las obras de la carne. Este listado que Pablo nos dice, bueno, tenemos que crucificar las obras de la carne. En Gálatas, volviendo a nuestro pasaje, este listado que menciona acá Pablo, lo podemos dividir en tres grupos. El primer grupo, desde el versículo 19 al versículo 21, es el grupo de los pecados sexuales. Dice adulterio, que es un acto sexual ilícito entre personas casadas. Fornicación es el mismo pecado, pero entre personas no casadas. Inmundicia significa la corrupción del corazón y la mente. Lascivia es semejante a la disolución. Se refiere a un deseo desenfrenado y desvergonzado. Después habla, desde el versículo 20, los primeros hasta el 21, perdón, el versículo 20, está todo incluido ahí, habla de los pecados que tienen que ver con la superstición. Habla de la idolatría. Consiste en querer
a las cosas más que a Dios. ¿Saben qué es un ídolo? Es algo que ocupa el lugar de Dios. Simplemente eso. Eso es la idolatría. Y está completamente prohibido en la palabra de Dios. Dice Mateo en el capítulo 4, versículo 10, el Señor mismo es tentado por el diablo y le dice, bueno, me tenés que adorar, le dice Satanás al Señor. Y él le dice, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Ahora, ¿qué señores tenemos en nuestra vida? ¿Qué cosas ocupan el lugar de Dios? Bueno, la palabra de Dios dice que eso es idolatría. No se refiere a tener un santo, una estampita o alguien a la que le prendamos la vela cuando tenemos un problema. No, no. Esto es algo interno, es la lucha del espíritu con la carne. En Deuteronomio capítulo 18, el principio de la palabra de Dios, ahí habla de la hechicería prohibida. La hechicería viene de la palabra griega pharmakeia, que significa uso de drogas, y de ella se deriva la palabra farmacia. Los magos en los tiempos de Pablo a menudo usaban drogas para producir efectos maléficos. La brujería está prohibida en la Biblia, el ocultismo. Dice Deuteronomio, se los voy a leer, versículo 9 al 22 del capítulo 18. Dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortijero, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Esto no es nuevo, está desde el principio de la humanidad. Ahora, hoy, esto está disfrazado espiritualmente. Todo lo que ocupa el lugar de Dios es idolatría. Entonces ahí en Gálatas tenemos los pecados sexuales, los pecados de superstición, podemos decirlo, o agruparlos en ese término. Y después tenemos del versículo 20 al 21 los pecados sociales, de las relaciones con los demás. Habla de enemistades. Acá ya es más familiar, ¿no? Enemistades. La actitud que provoca y desafía a otros. Una actitud que resulta en pleitos, celos, disensiones, hejerías. Significa partidismos, hacer grupitos. En términos más que lo podamos entender. Habla de homicidios, borracheras. No necesita explicación, ¿no? Hay una lista de cosas, hermanos, con las que luchamos. Y acá tenemos que entender una cosa. El que practica, dice, estas cosas no heredará el reino de Dios. ¿Podemos pecar? Sí. Pero ojo, dice que el que practica. Ahí tenemos que pensar y reflexionar, ¿realmente el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida? ¿Es Él el que está en nuestra vida controlando? ¿O seguimos viviendo, o no hubo cambio desde el momento en que nosotros pensamos que recibimos a Cristo? Muchas veces hay personas que dicen, recibí a Cristo, hice la oración de fe. Bien, y el tiempo pasa y no hay cambios. Porque no fue una oración sincera, porque no entendió bien el mensaje. Pero ahí son cuestiones que se ve por el fruto, por el resultado, ¿no? Con el paso del tiempo. El hecho de que un creyente no esté bajo la ley, sino bajo la gracia, no es razón para pecar. Romanos capítulo 6, versículo 15. Lo dice ahí el apóstol Pablo, ¿no? Es cierto, el Señor nos perdona. Su gracia es mayor, pero el que practica el pecado no heredará el reino de Dios. Primer palabra era caminar en el Espíritu. La segunda, dijimos que había un conflicto entre el Espíritu y la carne. Acá vimos recién que teníamos que crucificar este listado, ¿no? Las obras de la carne. Un listado que vemos en Gálatas, pero que está en otros pasajes de la palabra de Dios. Y la última palabra, o el último punto que vamos a ver, que está acá en Gálatas, lo vemos a partir del versículo 22,
que es la capacidad que tenemos los hijos de Dios de dar frutos. El que tiene el Espíritu Santo de Dios, tenemos que dar los frutos del Espíritu Santo de Dios. Y miren lo que dice acá, es interesante lo que dice el versículo 22, vamos a leerlo nuevamente. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Se diferencia las obras de la carne del fruto del Espíritu. Las obras es el producto de la energía humana, pero el fruto es el resultado natural de tener el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. No deberíamos hacer mucho esfuerzo. Si el Espíritu Santo está en nuestra vida, tenemos el fruto del Espíritu Santo, que tiene estas manifestaciones. Pero acá habla de en singular, no habla de el fruto del Espíritu. A ver, vamos a buscar que se me perdió una hojita. Acá está. El fruto del Espíritu. El primero se menciona el amor, ¿no? Algunos dicen que, bueno, el amor es el fruto y tiene sus 8 manifestaciones. El amor, cuando habla de amor acá, es el amor divino, es el amor ágape, el amor de Dios, el amor que entrega todo, como dice Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo, o Romanos 5, 8, mas Dios muestra su amor. El fruto es en singular. Y ese amor que está en nosotros, porque tenemos el Espíritu Santo, da como resultado, o debería dar como resultado, el resto de los demás frutos, ¿no? Que lo podemos agrupar, los primeros 3 tienen que ver con aspectos de nuestra vida, con la relación con otros. Tenemos ahí, perdón, me pasé por alto 2. Los primeros, que son el gozo y la paz, es natural de tener el amor de Dios, ¿no? Cuando una persona vive en amor, experimenta gozo. Tenemos el gozo, que no es la alegría pasajera, que no es la felicidad pasajera. Es el gozo de que somos salvos, tenemos vida eterna. Y esto produce en nosotros paz. Filipenses 4:7 dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Naturalmente se produce en nosotros el gozo y la paz. Ahora sigue ahí la lista y habla de otros 3 características o manifestaciones que tienen que ver con la relación con los demás. Uno de los frutos es la paciencia. Otro de los frutos es la benignidad, la gentileza. Otro de los frutos es la bondad, que es el amor en acción. Estas cosas deberíamos aplicarlas entre nosotros. Bueno, no voy a hablar de la paciencia porque creo que yo soy el menos paciente de todos los que estamos acá. Pero hoy en estos tiempos hace calor, estaba terminando el año, estamos cansados, ¿no? Salimos a la calle y paciencia es lo último que encontramos. Pero acá habla la paciencia en nuestra relación. Debería ser algo en que tenemos que trabajar. Benignidad, bondad. Después habla de 3 características que tienen que ver con nuestra propia vida. La fe, la mansedumbre, la templanza. La mansedumbre es el uso correcto del poder y la autoridad. Y la templanza es el autocontrol. ¿Una persona mansa es una persona débil? Pregunto. ¿Es una persona débil? No, porque la palabra de Dios dice que el mismo Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Por eso la mansedumbre es el uso correcto del poder y la autoridad. Moisés era manso. Sin embargo, nadie podría decir que Moisés era una persona débil. Sabía cómo usar su autoridad y su poder. El creyente manso no trata de imponerse. Así como la sabiduría, lo hemos hablado acá en otros jueves, es el saber usar correctamente el conocimiento, la mansedumbre es el uso correcto de la autoridad y el poder. Estos son frutos del Espíritu Santo que tenemos en nosotros. Dice ahí la lista
termina nombrando mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y ya vamos terminando. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y la pregunta es, ¿todos esta noche somos de Cristo? ¿Hay alguno que tiene alguna duda si es de Cristo? Si vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu, vuelvo a repetir. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Cuántos conflictos? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántas iglesias divididas podemos ver en el paso del tiempo porque están las obras de la carne por sobre el fruto del Espíritu? Repasamos los 4 puntitos que vimos esta noche y vamos a seguir la semana que viene. El primero es caminar en el Espíritu. El segundo dijimos que había un conflicto entre la carne y el Espíritu. El tercero teníamos que crucificar las obras de la carne, un listado enorme si lo comparamos con los otros pasajes, ¿no? Las cosas que luchamos cada día. Y el último, nosotros tenemos la capacidad de dar fruto. Tiene que ver esto también con los dones que tenemos porque hemos recibido el Espíritu Santo. Que a lo largo, o que en este año que está comenzando, podamos pensar en estas cosas, ¿no? Si tengo el Espíritu Santo, si tengo dones, ¿cómo los voy a utilizar en la iglesia donde el Señor me puso? ¿Tengo que dar más fruto? ¿Tengo que crucificar más cosas en este año? ¿Tengo muchos ídolos que tengo que empezar a bajar del altar que está en mi interior? Dejamos todo esto para pensar y reflexionar y vamos a hacer una oración para terminar esta parte y después continúa Nico. ¿Oramos? Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos en esta noche que nos ayudes en esta lucha que tenemos cada día, Señor, a poder darle más lugar al Espíritu en nuestra vida, a poder tratar cada día de caminar contigo, Señor, y que podamos en este año que estamos comenzando poder dejar cosas, ir cambiando y parecernos, Señor, como dice tu palabra, tratar de parecernos cada día más a ti. Dejamos todo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.